Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Una breve historia. Hoy día vamos a hacer una pregunta y vamos a tratar de responderla. ¿Es la Navidad una fiesta pagana? ¿De dónde viene esa idea? Vamos a comenzar. Babilonia, misterio religioso, antiguo y moderno, es un libro que contiene un relato o que pretende contener un relato bíblico e histórico detallado de cómo, cuándo, por qué y dónde el paganismo antiguo se mezcla con el cristianismo. Según este libro y la tesis que trabaja, desde los primeros días de Babilonia y las leyendas en torno a Nimrod, Semiramis y Tamuz, ciertos ritos y rituales se trazan en sus diversos desarrollos, proporcionando así pistas que resuelven el misterio. Los apóstoles habían pronosticado que llegaría una apostasía, y la prueba de su predicción sería ahora evidente en la historia. Con esas supuestas pruebas en la mano, todos los verdaderos creyentes deberían buscar más que nunca la sencillez encontrada en Cristo mismo y contender ardientemente por la fe original que fue dada una vez a los santos. Profundizando en el argumento y la fuente de este argumento, en el capítulo 20, con los festivales del infierno, trata de responder la pregunta: ¿en qué época nació Cristo? La Navidad, de dónde vienen los regalos, los árboles, las costumbres, el día de San Juan, el día de la Ascensión, el día de Misa de Velas, y cómo se continuaron los días paganos en la iglesia desertora, y cómo se volvieron a nombrar y cómo se les dio una apariencia externa de santidad y de cristiandad a estas supuestas fiestas tan paganas. Algunos han criticado a la Iglesia Católica, citando este primer libro del autor Ralph Woodruff, Babilonia, misterio religioso. Pero, interesante, es que este libro, que la verdad que ha marcado muchísimo los argumentos en torno a la oposición de cierto sector evangélico, incluida mi propia familia, en contra de la Navidad, tiene una segunda parte, bien poco conocida y que la verdad que ayudaría bastante a los Grinch de Navidad a reconsiderar su posición. Porque tiene un segundo libro llamado La Conexión Babilonia, donde el señor Woodruff se retracta y pide y solicita sacar del mercado su primer libro citado anteriormente, que se llama Babilonia, misterio religioso. Escribe el mismo autor, Woodruff: a principios de mi experiencia cristiana, cierta literatura cayó a mis manos, la cual pretendía que el paganismo se había mezclado con la cristiandad, mientras la Iglesia Católica Romana fue generalmente el blanco. Parecía que otras iglesias también se habían contaminado con estas costumbres y creencias, con las cuales se pudieron encontrar paralelos paganos. Las dos Babilonias, por Alexander Hislop, que vivió entre 1807 y 1862, con su alarmante subtítulo La adoración papal, demostraron ser la adoración de Nimrod y su esposa. Fue el libro de textos en el cual mucho de esta enseñanza estaba basada, esta enseñanza señalando su texto anterior. A través de los años, este libro ha afectado el pensamiento de mucha gente que, colocándose en todos lados, desde adentro de los cultos radicales hasta con los cristianos más dedicados que tienen hambre del movimiento de Dios y se preocupan sobre cualquier cosa que pueda obstaculizar ese flujo. Su premisa básica es que la religión pagana de la antigua Babilonia ha continuado en nuestro día, en disfraz como la Iglesia Católica, y se describe en el libro de Apocalipsis como Babilonia el Gran Misterio. Así, la idea de dos Babilonias, una antigua y una moderna, a causa de que el libro de Hislop está muy detallado, teniendo una multiplicidad de notas y referencias. Yo, es decir, el autor de Babilonia misterio religioso, asumí, al igual que muchos otros, que constaba de datos. Citamos a Hislop como una autoridad en el paganismo, justo como se pudo haber citado a Webster en definiciones de una palabra. Como un evangelista joven, yo empecé a compartir un sermón con una mezcla de paganismo y cristiandad, y eventualmente escribí un libro basado en Hislop, Babilonia misterio religioso. En poco tiempo, mi libro llegó a ser muy popular. Pasó por muchas imprentas y fue traducido en coreano, alemán, español, portugués y algunos otros idiomas. Llegué a ser respetado por algunos como una autoridad en este tema. Mezcla, es decir, la mezcla del paganismo. Incluso un escritor católico conocido como Karl Keating dijo: el mejor autor conocido es Ralph Woodruff, autor de Babilonia, misterio religioso.
Muchos prefirieron mi libro sobre las dos Babilonias, porque era más fácil de leer y seguir. A veces los dos libros fueron confundidos con el uno y el otro. Cartas elogiando mi libro fueron recibidas en un curso sin parar. Solo de vez en cuando estaba ahí una voz disidente. Uno que no estuvo de acuerdo fue Scott Clem, profesor de la historia de la escuela secundaria High School en el sur de California. Él, siendo un cristiano y apreciando de otras cosas que había escrito, comenzó a demostrarme evidencia de que Hislop no era un historiador confiable. Consecuentemente, me di cuenta que necesitaba ir atrás y repasar el trabajo de Hislop, mi fuente básica, y orar plenamente para comprobar. A medida que hice esto, llegó a aclararse que la historia de Hislop fue frecuentemente solo mitos. Aunque los mitos pueden a veces reflejar acontecimientos que realmente sucedieron, el ensamblar mitos arbitrarios antiguos no pueden proporcionar una base digna de confianza para la historia. Tome bastantes tribus, bastantes cuentos, bastante tiempo. Salte de un tiempo a otro, de un país a otro. Seleccione y elija semejanzas y el porqué de cualquier cosa se podría probar. La preocupación por no tener cualquier cosa pagana en nuestras vidas se puede comparar a una nave que cruza un océano extenso. Esta preocupación nos ha llevado a la dirección correcta, pero a medida que venimos mejor comprendiendo en lo que realmente es pagano y cuál no es necesaria una corrección en el curso de nuestro viaje. Esto no es un volver atrás, sino una corrección del curso a medida que seguimos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, como dice Proverbios 4:18. Aunque desafiamos algunas de las afirmaciones de Hislop en la conexión babilónica, esto de ninguna manera fue con la intención de atacar contra él personalmente. Tal como lo que sabemos, él era un cristiano dedicado, un hermano en Cristo. Ni es nuestra meta escribir este libro para desacreditar simplemente otro libro. En lugar de ello, es nuestro deseo que este esfuerzo nos ayudará a entender y se le declarará más particularmente el camino de Dios, encontrar un balance bíblico y glorificar al quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así es como el señor Woodruff sacó su libro Babilonia, Misterio Religioso del mercado por la sencilla razón de que se dio cuenta a tiempo de que había sido engañado con la mejor de sus intenciones por los mitos o las inexactitudes del señor Hislop. Ahora bien, el tema es que pareciera que muy pocos se enteraron de esta situación, porque de hecho yo leí el libro de Woodruff y es, desde el punto de vista teorográfico, insostenible. Entonces, lamentablemente, pareciera que esto no llegó a todos los oídos que habían recibido su primera enseñanza. Entonces, en otras palabras, si uno es intelectualmente honesto, cualquiera que promueva la información del libro Babilonia, Misterio Religioso, sabiendo ahora que el mismo autor pagó dinero para quitar su libro del mercado, es o se hace ignorante o prefiere aferrarse a algo inexacto o poco verdadero. Entonces, ante esto nos hacemos la pregunta: ¿celebrar la Navidad? ¿Cancelar la Navidad? ¿O reconsiderar la Navidad? Primera opción, la eliminamos porque es una fiesta pagana, pero ya sabemos que el argumento de Woodruff es poco sostenible. Y recordemos que el nacimiento de Cristo era celebrado por las iglesias primitivas orientales antes que por la iglesia de Roma, que es una de las tesis de este libro, que se habría contaminado, que no se celebraba, lo cual es insostenible históricamente. En Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, Armenia y demás iglesias orientales se celebraba la Epifanía, es decir, el nacimiento de Cristo, su presentación en el templo y las visitas de los sabios el 6 de enero. Ahora bien, sinceremos que hoy es casi imposible conocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y más difícil aún sería poner de acuerdo a los millones de creyentes en Cristo sobre este asunto. Lo que sí está claro es que al no haber en la Biblia una fecha exacta o al menos pistas más claras sobre el nacimiento de nuestro Salvador, siempre habrán razones para polemizar sobre este tema, aunque historiográficamente se podría llegar a establecer una fecha aproximada y etc. Pero el que quiere polemizar siempre va a encontrar una ocasión. Ahora, ¿dejamos de celebrar la Navidad porque es una fiesta católica? Aclaremos este punto. La Iglesia Católica
o la iglesia anglicana o luterana celebraba la Navidad en el siglo XVII, pero los puritanos ingleses, quienes eran separatistas, tenían leyes que prohibían la celebración de la Navidad. La primera controversia sobre la Navidad tuvo lugar cuando Inglaterra fue gobernada por un parlamento puritano, aunque nosotros podríamos referir también la polémica entre otros reformadores como Zwinglio y Calvino, quien uno era más radical que el otro. Los puritanos, volviendo a esta polémica que citábamos, trataron de eliminar los elementos de la Navidad que no eran de origen bíblico, pues consideraban que se trataba de una celebración derrochadora e inmoral, que recordaba más al mundo católico que al entorno protestante. En 1647, el Parlamento inglés, liderado por los puritanos, prohibió la celebración de la Navidad, reemplazándola con un día de ayuno. En Escocia, la Iglesia presbiteriana también desalentó la observancia de la Navidad. En la América colonial, los peregrinos de Nueva Inglaterra desaprobaban la celebración. La observancia de la Navidad fue proscrita en Boston en 1659. La prohibición de los puritanos fue revocada en 1681 por un gobernador inglés. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XIX que celebrar la Navidad se volvió a poner de moda en la región de Boston. Antes de la época victoriana, la Navidad en los Estados Unidos era principalmente una fiesta religiosa observada por católicos, romanos, episcopales y luteranos. Su importancia a menudo se consideraba secundaria frente a la Epifanía y a la Pascua. Ahora, una tercera consideración para ver si decidimos cancelar la Navidad. ¿Es porque sería una fiesta secular? Durante la Revolución Francesa, a inicios del siglo XVIII, se prohibieron los servicios cristianos de Navidad, y la torta de los Tres Reyes fue bautizada a la fuerza como la torta de la igualdad bajo las políticas anticlericales del gobierno. Más tarde, en el siglo XX, las celebraciones de Navidad fueron prohibidas bajo la doctrina ateísta que estaba debajo de la Unión Soviética. La Liga de Ateos Militantes promovió una campaña contra las tradiciones navideñas como el árbol de Navidad. Una cuarta razón que muchos de nosotros hemos esgrimido es que la Navidad sería una fiesta para el consumo. Y de hecho, esta última controversia gira en torno al consumismo desproporcionado que genera la época de Navidad. La exaltación de figuras como Santa Claus y sus regalos le da a la Navidad una esencia de gasto y de materialismo que nada tendría que ver con el cristianismo. Así entonces, la época navideña para muchos y muchas se asocia cada vez más a la idea de comprar y consumir. Ahora bien, si nos damos cuenta, el problema con estos 4 argumentos no es la Navidad en sí misma, sino qué es lo que hacemos con la Navidad. Como diría el apóstol Pablo, ¿será que todo me es lícito, pero no todo me conviene? Entonces reconsideremos la verdadera esencia. Una vez que hemos despejado que el libro Babilonia, Misterio y Religioso no tiene sustento historiográfico, que estaba basado en otro libro que también fue desacreditado y que, aunque con la mejor de las intenciones de sacar el elemento pagano, la verdad que le hizo un flaco favor al discernimiento porque estaba basado en inexactitudes, en mitos, siendo muy amables. Entonces, volvamos al tema de la Navidad. La verdadera esencia de la Navidad es el cumplimiento de las profecías, la encarnación, el advenimiento y la unión hipostática que tienen lugar en el nacimiento de Cristo, todos aquellos conceptos fundamentales de la teología sistemática. Por tanto, es una celebración que no podemos menospreciar. Creamos o no conveniente celebrar la Navidad, hay algo más importante, una verdad fundamental, que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad de sus pecados, y esto requiere ser proclamado. El Padre envió a su Hijo al mundo. Como dice la Escritura, nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo y el Señor, y aquello es digno de ser recordado todos los días y, por cierto, de ser destacado en una fecha, una de las pocas fechas cristianas que van quedando en nuestro calendario, y que quizás ha sido opacada por los 4 visiones que hemos dicho, por el consumo, por la secularización, por estar teñido por ciertos elementos católicos y supuestamente ser una fiesta pagana, pero personalmente me parece una oportunidad única para que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos conozcan el verdadero sentido de la Navidad. Cristo se hizo hombre para venir a perdonar nuestros pecados. Esto fue una breve historia.